Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Una persona que está haciendo liderazgo firme respecto de esta temática es Ana Galarza. Aquí está la asambleísta y usted le pedía que lean a todos. Era un genérico, un esbozo, una convocatoria genérica o general. Lean, por favor, señores asambleístas, tengan la bondad de leer primero la Constitución. ¿Qué cabe en un procedimiento de juicio político, Anita? Perdone por tratarle así, si usted me consiente. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Gonzalo, un saludo muy cariñoso. Gracias, Gabriel, por las expresiones vertidas, todas ellas llenas de mucha verdad. Saludos cariñosos a todos los radioescuchas que nos están acompañando. Les saluda la asambleísta nacional por la provincia de Tungurahua, Ana Galarza. Efectivamente, tenemos pruebas de sobra para el juicio político a Jorge Glass y lo ha dicho acertadamente. La responsabilidad política no es una verdadera causal. La responsabilidad política se contempla en el artículo 131 de la Constitución y él mismo no contempla a presidente y vicepresidente. En el artículo 129 de la Constitución se habla de 3 causales claras. La primera, delitos contra la seguridad del Estado. La segunda, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. La tercera, por delitos de genocidio, etcétera. Mire. ¿Cuál cabe? ¿Cuál la es? que cabe, podríamos hablar en este sentido de concusión. Vayamos a un diccionario jurídico. La concusión es un delito que consiste en exigir a un magistrado, juez o funcionario público en provecho propio una contribución o impuesto no establecido con autorización competente o mayores derechos que los legalmente debidos. La concusión se asemeja al soborno, cohecho, prevaricato y las exaceciones de la ley. Mire, Gonzalo, esto… ¿Prevaricato? Sí, se asemeja. Entonces estaríamos hablando de una presunta concusión. Y digo presunto porque todo mundo tiene derecho a la presunción de su inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Y hay que dejar algo muy claro en esta entrevista. Nosotros somos el control político. Para el control administrativo está la Contraloría, para el control penal está la Fiscalía y esta Constitución hecha con sastre, porque así lo hicieron, porque si fuese por el artículo 131, el vicepresidente ya debía haber sido destituido, porque estamos hablando de que en el decreto número 15, el expresidente Rafael Correa le entrega la responsabilidad política de los sectores estratégicos en supervisar, coordinar y controlar los mismos. Y en la comparecencia, si es que así se le puede llamar, cuando fue el vicepresidente Jorge Glass, hablar de cómo él ha fundado el Ecuador. Antes del vicepresidente Jorge Glass no había luz, no habían carreteras, no habían maestros, no habían médicos. Yo no me explico entonces con quién se habría educado el señor vicepresidente si antes de que él llegue a la vicepresidencia no existía. Me gustaría que la ciudadanía pueda escuchar un audio donde habla de su responsabilidad política. Pero, señor vicepresidente, también hay responsabilidad política cuando hay omisión, cuando en un decreto se le encarga que supervise, que coordine, que controle. Y obviamente, tal vez usted no recibió ni $1 ni €1 de lo que hicieron el señor Bravo o el señor Carlos Pareja Llanosel, y eso estaría por verse. Pero usted tenía que, si es que supervisaba, darse cuenta de lo que estos señores estaban haciendo y por ende controlar. Y las dos cosas no se hicieron. Sin embargo, esa no sería la causal. La causal sería una presunta concusión, que para que aquellos que no sean abogados o asambleístas o analistas políticos lo comprendan más o menos como palancas por el peso político que tiene. El señor vicepresidente también dijo que Marcelo Odebrecht se acercó a su oficina y le hizo una propuesta perversa y él lo echó casi a patadas. Ya después en la comparecencia dijo que fue un insulto a la soberanía del país y que por esto Odebrecht le tiene venganza y que por eso esta constructora lo incluiría dentro de los procesos de la famosa lista. ¿Pero qué le dijo Marcelo al señor vicepresidente? Lo que dijo en la comparecencia
fue que no quiso resarcir los daños que se habían ocasionado por San Francisco. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque dejó en puntos suspensivos cuando dio esa declaración. Pero eso era una discusión, una plática. Él le refutó, yo no voy a pagar lo de San Francisco porque usted me tiene que permitir rectificar algunas fallas que aquí hay, pero yo no le voy a pagar. Eso no es el insulto que nos infló el señor vicepresidente, como que le propuso una cosa. Maneje tanto, señor vicepresidente, pero déjelo allí la cosa. Dame esa impresión. Por supuesto. Para sacarle a patadas se requiere que le haya dicho una tamaña grosería que raye en el deshonor. Casi a patadas. Exactamente. Bueno, aquí en el estricto sentido de la palabra. ¿De dónde usted colige que eso es lo que ocurrió y no lo que yo y muchísima gente imaginábamos? Mire, deja los puntos suspensivos de que lo echa casi a patadas, entonces la ciudadanía, imagina, le fue a ofrecer dinero, porque claro, Odebrecht ofrece sobre todo dinero en coimas. Pero la ciudadanía dice, si le ofrece una coima, ¿por qué no lo denunció en ese momento en delito flagrante? Cambia el discurso y dice, no, es que insultó la soberanía del país y yo no iba a permitir que nadie insulte la soberanía del país. Entonces, ¿usted cómo le denuncia a alguien en un delito flagrante por insultar la soberanía del país? Tiene un buen equipo comunicacional, valga la pena decir el vicepresidente, solo que a este equipo comunicacional hay que recordarle, no se dice habían, sino había. Bueno, eso ya es un poco más de forma. El tío no era funcionario del Estado, sin embargo estaba haciendo negociaciones a nombre del Estado ecuatoriano. Entonces, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Incluso hay un informe de Contraloría, que es el informe DACE-0091-2016, que nos habla de Petrochina. Petrochina también estuvo a cargo del señor vicepresidente Jorge Glass. Ecuador es perjudicado por 3 causas. ¿Cómo estuvo con a la cargo? venta. Porque es dentro de los sectores estratégicos. Y ahí también está el sector petrolero, por ende, todo lo que sea con Petrochina. Ecuador es perjudicado por 3 causas con la venta de crudo anticipado a China. La primera es por destino. Según el informe de Contraloría, se vende a intermediarios. Eso no es legal. Segundo, por precio. Ecuador vende a un precio menor y por tal motivo, en un balance total, son aproximadamente 200 millones de pérdida para el Estado ecuatoriano. Solo en este contrato, ya en cada uno de los tramos se analiza 4 millones, y así se va sumando y en un total nos da 200 millones. Y tercero, porque cede soberanía. ¿En qué sentido cede soberanía? China cobra deudas de terceros a nombre de Ecuador. Entonces, aquí también vemos cómo se maneja de una manera irresponsable. Bien lo trajo a colación el asambleísta Azuero, en el que, en el artículo 233, ninguna servidor o servidor público podrá estar exento de responsabilidades por los actos realizados. Ninguno. Se incluye presidente y vicepresidente. Carta política del Estado. Así es. Estamos también hablando de este informe de Contraloría, estamos también hablando del decreto número 15, pero aquí, basándonos, si es que hay que darles gusto en esta Constitución que fue hecha con sastre, a medida y mejorada de la de Venezuela, si nos vamos a la base legal en el artículo 129, estamos hablando por la presunta concusión. Que tenemos pruebas. Por ejemplo, yo le entregué al asambleísta Buendía una sentencia, sí, que es de una corte de Florida, está pelada, pero es una sentencia. Para que exista una sentencia, un juez tuvo que haber tenido pruebas por el caso de Caminosca, donde no solamente consta el nombre del señor vicepresidente con nombre y alias, sino también el nombre del asambleísta Esteban Albornoz. Yo le entrego. Y aquí la clara muestra a los ciudadanos para que se den cuenta lo que estamos viviendo y frente a lo que nosotros estamos enfrentándonos en la asamblea. Tuvo la asambleísta Buendía la falta de respeto frente a la ciudadanía de decir, aquí ni siquiera está el nombre del vicepresidente. Le di hasta dobladita la hoja y subrayado para que sea ella, ya que también tiene que legislar y fiscalizar. Quien lea
lo que dice este dictamen de una corte de Florida, una corte internacional. Probablemente no tenga injerencia aquí, pero que nos dice que hay las pruebas y nosotros tenemos que evidentemente investigar. Pero si es que tiene esa osadía de negar un dictamen, imagínense lo que nosotros vivimos en la Asamblea, cuando varios asambleístas piden la comparecencia del vicepresidente Glass en todo el pleno de la Asamblea, no en una comisión de fiscalización, una comisión de mayoría correísta, una comisión que le tendió alfombra roja al vicepresidente para que entre a la Asamblea, para que tengamos una cuasi sabatina de miércoles, y lo digo de miércoles porque fue un día miércoles, y después que a pesar de que en la ley orgánica de la función legislativa todos los asambleístas tenemos voz en las comisiones, los que son miembros de una comisión tienen voz y voto, los que no pertenecen a esa comisión solamente tienen voz. Entonces, por derecho, todos podíamos haber preguntado. Yo quería hacerle varias preguntas al vicepresidente, al asambleísta Janine Cruz. También quería hacerle varias preguntas al señor vicepresidente, pero de una manera supralegal, la presidenta de esta comisión solamente seleccionó unos cuantos y también se filtraron las preguntas. Basándonos en esto, también quiero yo exhortar a que no vuelvan a existir esos actos de violencia. Mucho escuchamos al oficialismo hablar del pasado y por lo visto recordar es volver a vivir, porque tanto se habla de la corrupción, de la partidocracia y ahora en la movimientocracia, ¿qué es lo que estamos presenciando? Cuando se habla de que en el Congreso se lanzaban cenicerazos, pero la asambleísta Cruz fue agredida físicamente por dos asambleístas de Alianza País. En el momento en que ella levanta un cartel donde no había ningún tipo de ofensas, había una pregunta, ya que no nos iban a permitir preguntar a pesar de que la ley nos lo permitía, en el que decía cuánto le ofreció Marcelo Odebrecht. No debía haberse indignado el señor vicepresidente, sino decir, mire, asambleísta, no me ofreció nada, insultó la soberanía del país y por eso yo lo eché casi a patadas y se acabó. Pero no, el asambleísta Melo y el asambleísta Arias arremeten físicamente, le arranchan esta pregunta, la lanzan, incluso hasta le rompen el dije. Yo estaba al lado del asambleísta Cruz, yo doy fe de lo que yo presencié. Y en el COIP se habla de femicidio y hablamos en la sociedad de ni una más, pero los mismos padres de la patria, legisladores, están atacando cobardemente a una mujer y eso es algo que se tiene que reprochar. Es la última intervención porque se me fue el tiempo. Tenga la bondad de agradecerles y también decirle a la ciudadanía que en la Asamblea hay verdaderos legisladores que legislamos y fiscalizamos, no estamos para legislar y encubrir. Nosotros también somos ecuatorianos, reconocemos que somos quienes formamos el Ecuador en el que queremos vivir, el Ecuador de nuestras futuras generaciones y que por respeto a la ciudadanía se merecen un baño de verdad, que sin miedo tenemos que hacerlo, porque cuando se habla con la verdad no hay nada ni nadie que pueda detenernos, excepto aquellos que se ven afectados justamente por haber hecho cosas que no solamente dañan su buen nombre, y eso lo hacen porque ellos así lo han querido, sino que han dañado el país. La corrupción no solamente es una palabra fea, es una palabra que mata, porque por esos sobreprecios no hay medicamentos de calidad, cápsulas vacías. Cuando nos dan después de tantos meses una cita médica, muchas veces llega antes del ataúd, que esa cita médica, cuando escuchamos que antes no habían médicos y ahora sí los hay. Pero recordemos cuando no se quiere reconocer lo que por derecho le corresponde a nuestros jubilados. Nosotros estamos para ser la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo, no de ningún movimiento ni de ningún partido. Y por eso yo conmino a los señores asambleístas, gobiernistas. Nosotros presentaremos pruebas contundentes y la ciudadanía será quien nos juzgue si frente a estas pruebas no contamos con los votos para la censura en este juicio político, porque ¿Usted ya nosotros conoce necesitamos... la dirección del hotel? ¿Va a apelar a él? Sí, ya lo hemos escuchado varias veces. Yo sí voy a hacer un petitorio para que me entreguen los videos. Sería muy mal visto si es que este hotel se niega a hacerlo, porque el poder político me concede tener acceso irrestricto a cualquier información que me permita fiscalizar temas políticos, temas de Estado, y así lo haré, porque llegaré hasta las últimas instancias por respeto a la ciudadanía, porque es una falta de respeto en las que se hable solamente de responsabilidad política al hablar que han refundado el país. Al séptimo día, Rafael Correa creó el Ecuador. Por favor, hay responsabilidad política en las acciones
positivas, pero también en las de omisión, y en eso estaremos. Hay la verdadera causal para juicio político. No hay motivo para que el Consejo de la Administración de la Legislatura se niegue, no hay motivo para que la Corte Constitucional se niegue, y con las pruebas de peso que presentaremos y que gracias a la ciudadanía las tenemos cada vez más y más claras, es menester por el futuro y el bienestar del Ecuador contar con los votos necesarios para la censura.